Está con nosotros el doctor Ítalo Isaac Antinori Bolaños en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. Y es precisamente el tema de las reformas electorales el que nos trae en este momento al debate, a la discusión, el doctor Antinori. Inicialmente, doctor Antinori, ¿cómo surge esto de las reformas electorales este año 2015? Comencemos de inmediato. Bueno, mire, un saludo cordial a todos los telespectadores, ¿no? Es importante advertir que después de un proceso electoral siempre se reflexiona, se medita, se buscan mecanismos para adecuar el sistema electoral de manera tal que la voluntad popular sea expresada auténticamente. Entonces siempre pues hay una situación que es que se buscan reformas electorales para adecuar el sistema electoral. De manera tal que pasado el proceso del 2014 se inició a su vez todo un proceso para buscar reformas electorales a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Para ese propósito, el Tribunal Electoral dictó el decreto número 43 de 11 de diciembre del 2014, por lo cual se creó la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Este es el inicio y el punto de partida de un proceso de reformas electorales que es muy importante conocer, que es muy importante que los telespectadores conozcan qué es lo que se está dilucidando allí, porque si bien es cierto eso va a ir a la Asamblea Nacional, es conveniente que desde ahora discutamos, conozcamos, reflexionemos sobre cuál es el alcance, el sentido y la orientación de estas reformas electorales. ¿Cómo está integrada esta Comisión de Reformas Electorales? Bueno, mire, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y hay allí un punto muy importante para que la ciudadanía y los telespectadores conozcan, y nos vamos a ir al primer cuadro que hemos traído para beneficio de todos los telespectadores. Allí establecemos cómo está conformada esa comisión. Por tanto, le solicitaríamos a producción que nos pusiera el cuadro, por primer favor, cuadro que nosotros hemos traído, que establece que la comisión estará integrada por miembros con derecho a voz y voto y miembros con derecho a voz. Son dos tipos de miembros, los que tienen derecho a voz y voto y los que tienen derecho a voz. Allí los tenemos claramente en pantalla. Los miembros con derecho a voz y voto son el Tribunal Electoral, que está representada por un magistrado, el magistrado Heriberto Araúz, que ese mismo decreto lo colocó como el presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Y cada uno de los partidos políticos legalmente constituidos. Debemos entender que hay 5 partidos legalmente constituidos en estos momentos en Panamá: el partido PRD, el Partido Popular, el Partido Molirena, el Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático. Solamente 5 partidos, por tanto serían 5 votos, 1 por cada partido. Luego tenemos el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, que es un organismo integrado por 4 áreas, por tanto tiene 4 votos. El área académica representada por las universidades, en la área de las organizaciones no gubernamentales, que son las ONG, las organizaciones de la sociedad civil, otro de los gremios de la empresa privada y otro de los gremios de los trabajadores, es decir, 4 personas. Esto significa que tenemos 9 votos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que es la que deciden o lo que decide qué es lo que se aprueba o no. El Tribunal Electoral, por mandato de ese mismo decreto 43 de 11 de diciembre de 2014, vota en el caso, don Álvaro, de empate. Pero, como vemos, son 9, es muy difícil que haya empate, a veces algunos que no van. Entonces, esos son los que tienen derecho a voz y voto. Se dice que para diciembre ya el menú debía estar listo de reformas electorales. Lo vamos a ver, pero vamos a ver ahora el siguiente cuadro. Okay. Yo le voy a responder eso, pero el siguiente cuadro nos habla de los que tienen derecho a voz. Ok, perfecto. Mire, los que tienen derecho a voz. Los que tienen derecho a voz son, mire usted, el órgano ejecutivo que tiene su representante, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General Electoral, la Defensoría del Pueblo, cada uno de los partidos políticos en formación. Hasta hace 2 semanas o 3 semanas no existía ningún partido político en formación. Entiendo que está el partido Frente Amplio por la Democracia, FAD, que lo han reconocido recientemente como partido en formación. El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias, Frenadeso, el Foro de las Juventudes, el Foro de las Etnias Indígenas, pero no veo allí la Asociación, por ejemplo, China Panameña, los grupos de la etnia negra, el Director Nacional de Organización Electoral y lo que reciban cortesía de sala. Tampoco veo allí organizaciones de periodistas, organizaciones de los medios de comunicación, sobre todo que esta reforma
van a tocar y tocan aspectos medulares de la propaganda y de los medios de comunicación social. Esos tienen derecho a voz. Ya vemos que son 9 los que deciden, derecho a voz y voto. Estos tienen derecho a voz. Ahí faltan, por ejemplo, los profesionales, los médicos, los ingenieros, los maestros, los arquitectos, los abogados directamente representados, los periodistas, otros componentes de la sociedad. Por tanto, pues darle derecho a voz me parece a mí que deberían darle derecho a todos. Vamos, es una opinión muy personal. Pero para responderle a su pregunta, la pregunta anterior, el siguiente cuadro responde la interrogante que usted Sí, si el decía. menú, según el decreto, debía estar listo en diciembre para Eso no es ponerlo cierto. en el fogón en Eso enero. no es cierto. Eso no es cierto porque el mismo decreto 43 de 11 de diciembre del 2014 del Tribunal Electoral, en el artículo 6, nos da la respuesta a su interrogante. El artículo 6 dice, la comisión se instalará el 8 de enero del 2015, como en efecto se instaló, y ejercerá sus funciones a partir de esa fecha y hasta que se establezca la siguiente comisión en diciembre del 2019. Vamos a interpretar jurídicamente esto. Como observamos, dice cuándo inicia las funciones, pero no cuándo termina. Es decir, hasta que se instale la próxima comisión después de los comicios de mayo 5 del 2019. Esto quiere decir que perfectamente esta Comisión Nacional de Reformas Electorales puede tardarse un año más, 6 meses más, 2 años más para consultar, para hacer un consenso de la reforma y no hacer unas reformas improvisadas y mucho menos que haya la percepción y haya en algunos sectores la idea de que se está imponiendo unas reformas como, por ejemplo, yo tengo objeciones muy respetuosas, por cierto, en el tema de los medios de comunicación, que lo vamos a ver más adelante. Claro. Por tanto, este artículo nos demuestra que no es exactamente cierto aquello de que tienen que terminar en diciembre. Okay. Esto nos permite un margen de flexibilidad. Se está hablando por ahí de que las campañas, doctor Ítalo Antinori, campañas electorales, se les va a poner un tiempo específico para que no sean excesivamente largas, que es algo de lo que hemos estado debatiendo durante muchos años. ¿Hay algo en la reforma que establezca esto? Yo creo que es positivo limitar el tiempo de las campañas, Claro. para que las campañas no sean muy largas. Mira, ahora mismo en España la campaña inició oficialmente el 1 de diciembre prácticamente y el 20 son las elecciones. Hay un artículo, que es el artículo que se incorpora, el 198C, que está en el siguiente cuadro, que es un artículo que está proponiendo la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que dice, las campañas electorales solo serán permitidas durante los 90 días calendarios previos a una elección general o a una consulta popular, como un referéndum. 90 días. Sí, 90 días. Y dentro de los 60 días calendarios previos a las primarias partidarias. Okay. El Tribunal Electoral ordenará la remoción inmediata de cualquier propaganda o suspensión de cualquier actividad de campaña que viole las disposiciones de este título. Hasta allí todo está muy bien. Lo que está en rojo está en el artículo que se propone. Es un aspecto que nosotros tenemos objeción, una objeción respetuosa. Y es que dice, se exceptúa el uso de los medios de comunicación estatales, me refiero, por ejemplo, Canal 11, Radio Nacional, los cuales están permanentemente a disposición de los partidos políticos y del Tribunal Electoral, de conformidad con la reglamentación que adopte este. Comentarios que hago. El Tribunal Electoral puede exclusivamente reglamentar la ley conforme al artículo 142 de la Constitución Política. Esa parte que está en rojo, mire, para mí es un despropósito, porque si la idea es controlar la campaña y las propagandas 90 días calendarios previos a la elección general, ¿por qué exceptúan el uso o exceptúan de este hecho a los medios de comunicación estatales? Los medios de comunicación estatales, dependiendo de la orientación de un gobierno, de la vocación democrática que tenga ese gobierno, puede perfectamente hacer un programa, un debate y favorecer un candidato que quiera favorecerle el gobierno, el sector del gobierno, porque están excluyendo a los medios de comunicación estatales. Por otro lado, están excluyendo también que esos medios de comunicación estatales estén al servicio de las candidaturas independientes o candidaturas de libre postulación. Ahí no lo dice, ahí dice que están a disposición de los partidos políticos. Vamos a leer, no lo digo yo, lo dice la norma, el 198C, y el Tribunal Electoral. Y estarán permanentemente a disposición del Tribunal Electoral. Entonces esto crea un despropósito, crea un contrasentido, porque por un lado se le impide a los medios privados
que hagan ese tipo de propaganda durante ese término que me parece sano y saludable, pero ¿por qué los medios de comunicación estatales sí tienen esa facultad? Eso no me parece justo, no me parece sano, no me parece ecuánime. Yo llamo a la reflexión de una manera muy respetuosa, porque sé que los magistrados son personas sensatas y el personal del Tribunal Electoral, todos los colaboradores son gente muy honesta, muy seria y que realmente tienen una gran credibilidad. Y yo creo que este tema se puede conversar, se puede dialogar y se debe matizar para beneficio de un mejor ejercicio democrático. Durante los meses previos a las elecciones del 2009 surgió en este país con mucha fuerza lo que muchos conocemos como la campaña sucia. Sí, eso lo vamos a ver. Muy feo lo sí. que se dio en ese momento. En ese sentido, se habla de que las campañas electorales se les va a poner un tiempo o se le van a establecer se va a regular la campaña controles sucia. En ese sentido. ¿Bajo qué conceptos se va a prohibir la campaña sucia? ¿Cuál es o sería, doctor Antinori, el comentario suyo relacionado con este tema de la campaña sucia y la campaña negativa? Mire, es muy positivo que realmente una de las cosas que se han introducido, que se pretende introducir en la reforma, es reglamentar por primera vez lo que es la campaña sucia en Panamá. Y vamos a ver un cuadro que establece la propuesta que existe ahora mismo en la Comisión Nacional de Reformas Electorales sobre lo que es la campaña sucia, que la define en esto allí. Ahí está. Aquí tenemos el cuadro, dice, la propaganda sucia. Esta es la propuesta. Ellos reforman el numeral 4 del actual artículo 202 del Código Electoral, fusionan los actuales numerales 4 y 5 para incluir el concepto de la propaganda sucia, lo cual me parece muy positivo. Entiende por esta, la que ofenda la dignidad humana, incurra en el uso de diatribas, palabras ofensivas sobre la vida privada de las personas, discriminación, hemos subrayado en color rojo, irrespeto, calumnia, injuria o promueva la violencia o atente contra la ley. El irrespeto es muy amplio. El artículo 202 actualmente, como está en el Código Electoral, habla del irrespeto a la dignidad humana. Pero si usted pone en un artículo el irrespeto, ¿quién califica lo que es irrespeto? Entonces podemos decir que una propaganda, alguien la puede calificar como irrespetuosa. Y eso es muy relativo. Y van a poner al Tribunal Electoral a decidir qué es irrespeto y qué no es. Y es tan subjetivo, tan particular, que al dejarlo así me parece que debería especificarse mucho más claro qué se entiende por irrespeto. Y el otro aspecto que tiene también ese artículo es la calumnia y la injuria. ¿Quién define lo que es calumnia e injuria? La calumnia e injuria tiene que ser decretada por un tribunal de causa, mediante una querella promovida por la persona que se siente ofendida por una información inexacta, falsa, calumniosa, injuriosa que afecta el honor. Por tanto, ¿quién califica la calumnia e injuria? Me parece que esos dos aspectos deben definirse de manera mucho más clara, deben aclararse para que sean mucho más específicos y no dejarlo tan amplio al arbitrio del Tribunal Electoral. Hoy sabemos quiénes son los magistrados del Tribunal Electoral. Mañana no. Sin duda alguna son personas serias, pero mañana no sabemos quiénes van a ser los magistrados del Tribunal Electoral, porque uno tiene que legislar hacia el futuro, pensando qué va a ocurrir después, qué va a ocurrir mañana. Otro aspecto que quiero destacar de esa propuesta de artículo es que se está prohibiendo la propaganda sucia, más no la propaganda negativa, y que hay que definir lo que es propaganda sucia y lo que es propaganda negativa. ¿Y quién lo define? Bueno, por lo menos aquí están definiendo la propaganda sucia, entendiendo en la doctrina lo que es la doctrina electoral, lo que es la propaganda negativa es aquella que haciendo uso de ciertos elementos ciertos y valederos del pasado de una persona, pues se traen al presente para hacer una propaganda que tiene que ver con hechos reales y ciertos, que no afectan la dignidad humana. Contrario a la campaña sucia, que sí es una campaña de irrespeto a la dignidad humana, de mentira, de blasfemia, de cosas realmente desagradables. Entonces yo sí veo positivo que se esté prohibiendo la propaganda sucia, advertimos. Eso significa, contrario censo, que se está permitiendo la propaganda negativa. Pero la propaganda sucia debe definirse, y es el consejo y la sugerencia que doy, el aspecto del irrespeto para no dejarlo de esa manera tan amplia. Y debe también definirse la calumnia y la injuria. Algo que me llamó la atención en esto, lo estuve viendo, el tema de la propaganda electoral, que pudiera quedar establecido allí que el Tribunal Electoral estaría encargado de negociar y acordar todo lo relacionado con la propaganda electoral. Explíqueme ese asunto. Sí, es un tema polémico, es un tema difícil, es un tema también sobre el cual tenemos observaciones.
hay un cuadro que hemos traído que tiene que ver con el artículo 198G, porque es que los artículos se están incorporando allá, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, que son artículos que se están adicionando y que posteriormente, si se llegan a aprobar en la Asamblea, se les incorporará con la numeración correspondiente en el Código Electoral. Ese artículo 198G lo hemos dividido en varias partes en el cuadro, en 3 partes. La primera parte dice: las tarifas de la propaganda electoral serán negociadas y acordadas. Eso lo hemos puesto en rojo. Por el Tribunal Electoral con los respectivos proveedores en consulta con el Consejo Nacional de los Partidos Políticos y los órganos de consulta reconocidos en este código. Primero, yo tengo dudas de que el Tribunal Electoral pueda y tenga facultad para negociar y acordar unas propagandas, unas tarifas de propaganda electoral. Para mí esto podría reñir con el artículo 282 de la Constitución Política, que es muy claro y establece que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares, que el Estado puede, orientarlas, puede, en un momento dado también, dirigirlas, pero no dice el artículo 282 que puede negociarlas, que puede decidirlas. ¿Estaríamos tocando suelo de control de precios o de regulación de precios? Estaríamos tocando suelo de control de precios, y eso es negativo. ¿En publicidad también? Porque se afecta la libertad de contratación. Se afecta la libertad de contratación que tiene toda empresa privada, entendiendo que el sistema básico del Estado panameño en el artículo 282 es que la actividad económica corresponde primordialmente a los particulares. El Estado puede reglamentarla, regularla, orientarla, pero no puede controlarla. ¿Y el tribunal estaría decidiendo a qué medio se le da Por o no supuesto publicidad? que sí, es que vamos a ver lo que sí. Aparte de esto, mire usted algo curioso. En consulta dice, y dice la norma, con el Consejo Nacional de los Partidos Políticos, que el Consejo Nacional de los Partidos Políticos está establecido perfectamente en el Código Electoral, que es el conjunto de los partidos políticos legalmente establecidos. Pero dice una frase que yo no la entiendo. Dice, bueno, la entiendo, pero no la comparto. Y con los órganos de consulta reconocidos en este código. El código no reconoce ningún otro órgano de consulta. Es la propia reforma electoral la que establece cuáles son órganos de consulta. Y vamos al siguiente cuadro. Esos órganos de consulta que se establecen en este cuadro son los que van a emitir opinión sobre la conveniencia o no de una propaganda electoral. Dice, ¿cuáles son los organismos de consulta que opinarían sobre tarifas de propaganda? El Consejo Nacional de los Partidos Políticos, que como ya hemos dicho, es una realidad incuestionable que está en el artículo 120 del Código Electoral. Pero según se propone ahora en las reformas, en el artículo 120A que se estaría adicionando, el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, que es el grupo que tiene 4 áreas: el área académica, el área de las organizaciones no gubernamentales, el área de los trabajadores y el área de la empresa privada. Esos estarían opinando sobre propaganda. Pero sigue más, dice, según lo propone el 120B de la reforma, también opinaría el Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, y serán convocados cuando el Tribunal Electoral lo estime conveniente. Mire, son organizaciones muy respetadas como respetables, pero no tienen nada que hacer en el tema de propaganda. ¿Qué tiene que hacer y qué tiene que opinar sobre materia especializada en propaganda, con materia especializada en medios? El Foro de las Juventudes de Partidos Políticos. ¿Y qué tiene que opinar el Foro de Mujeres de Partidos Políticos? ¿Qué tienen que opinar los trabajadores, muy respetados y respetables, sobre temas de propaganda, que no es su especialidad? Precio, rating, el monto, cuántas cuñas. ¿Cómo pueden ellos opinar si este no es un tema especializado de ellos? Yo creo que esto debería reformarse, debería reconsiderarse. Respetuosamente hago un llamado para que esto se reconsidere, porque, don Álvaro, zapatero a tus zapatos. Esto no puede ser. Me parece que es absurdo que ellos vayan a opinar y a omitir opinión sobre las tarifas que va a plantear cualquier emisora del país que quiera participar dando propagandas electorales que ahora van a ser pagadas con los fondos del Estado. Sí, y a quién se le da la propaganda, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjese usted, hay otro aspecto también. Ese artículo 198G, en la segunda parte, el próximo cuadro, ¿verdad? En el caso de los medios de comunicación dice, fíjese esto, se tomará en cuenta el índice de audiencia de cada uno, lo hemos puesto en rojo.
¿quién determina la Ellos audiencia? van a ser ¿Quién determina la audiencia, don Álvaro? especialistas también. Es que no en puede índices de ser, mire, audiencia. no hay científicamente, por ejemplo, ¿quién mide la audiencia de la las radio. emisoras? No la hay. No hay. Usted lo sabe como periodista. Lo saben los publicistas, los periodistas, los que tienen que ver con los esta área, periódicos no se que me sabe están tampoco. escuchando. ¿Cómo se puede medir la audiencia de un periódico? La de las televisoras hay un mecanismo, pero no sabemos si es aceptado oficialmente ese mecanismo para medir. Y me no refiero. están todas las televisoras. Y no están allí todas las tampoco. televisoras. Entonces, ¿cómo vamos a medir la audiencia? Aquí dice que en el caso de los medios de comunicación, para poder darle una propaganda, se tomará en cuenta el índice de audiencia de cada uno. Por favor, por el amor de Dios, ¿cómo vamos a determinar el índice de audiencia? Esto se tiene que corregir, esto se tiene que modificar. Y dice, las tarifas contratadas con cada proveedor serán divulgadas en la página de internet del Tribunal Electoral. Esto, me pregunto yo, ¿no afectará la competitividad y la competencia de cada medio? Cada medio que participa, sus propagandas van a ser exhibidas en la página web y eso no le dará una ventaja a los competidores de conocer cuáles son las tarifas. ¿No es la tarifa un elemento un poco privado? Muy delicado, ¿eh? Y muy delicado. Me parece que esto habría que modificarlo. Escuché también, se dice por la vereda tropical, que hay una especie de registro obligatorio para las empresas y medios de comunicación que deseen pasar propaganda política. Lamentablemente ¿Eso es así? sí. Lamentablemente. ¿Y cuáles don son los Álvaro. requisitos? Mire, es que esos requisitos, otra cosa que me parece, y sinceramente lo digo, y lo digo con mucha sinceridad, y con mucha humildad, me parece absurdo realmente esto. Vamos a ver el siguiente cuadro, que tiene el artículo 198I, que es una propuesta que ha sido aprobada ya en la Comisión Nacional de Ya. Reformas Electorales. Y eso está aprobada, todo lo que hemos dicho está aprobada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Las empresas que deseen proveer propaganda electoral, mire que subrayo esto, en un sentido imperativo, no dice podrán, dice deberán estar registradas en el Tribunal Electoral, para lo cual vuelve nuevamente a conjugar el verbo en un sentido imperativo. Deberán aportar los siguientes documentos. Primera premisa que hago allí, manténgame el cuadro, por favor. Primera premisa es que allí está el registro obligatorio. Y lo dice en un sentido imperativo. Deberán. O sea que toda empresa que desee proveer propaganda tiene que inscribirse en ese registro obligatorio. Eso no es solamente para Metcon, ni es para TV2, ni es para los demás canales de televisión. Todos. Las emisoras más pequeñas, por ejemplo, Radio Mensabé en Las Tablas, Radio Chiriquí, Provincia en Radio Chitré. Provincia en Chitré, las emisoras en Bocas del Toro, la emisora en Darién, todas que quieran pasar propaganda tienen que inscribirse, porque si no se inscriben en ese registro obligatorio, no podrán pautar. Y los que tienen programas en las emisoras, en las televisoras Pues, independientes también tienen que también inscribirse. tienen que inscribirse, dice aquí, las empresas, que es una empresa que tiene un programa de televisión, como un tercero que a su vez alquila un programa. Por ejemplo, Wow. el caso que hay muchos programas. Yo tengo aquí. programa de radio. Usted tiene programa de radio. Alquilo un espacio, tengo que inscribirme allí, para que ustedes sepan. Y todo lo que lo hacen. Por ejemplo, el señor Juan Carlos Tapia también Ujú. tendría que inscribirse, tiene un programa. Vamos a mantener el cuadro porque hay algo muy interesante en ese cuadro que hemos puesto. El punto 3 me llama la atención. Es que es curioso, dice, deben aportar los siguientes documentos, y ahí ponen una serie de documentos, certificado del registro público, donde conte el representante legal, director y dignatario. Dirección del medio de comunicación, teléfono y correo electrónico. 3, lo he puesto en rojo. La lista de accionistas debidamente certificados por el tesorero. Yo le pregunto a don Álvaro, ¿qué interés tiene el Tribunal Electoral en conocer los accionistas de un medio de comunicación? Yo no le veo sentido a esto. No le veo sentido a que los accionistas de un medio de comunicación, cualquiera que éste sea, tengan que ser certificados en el Tribunal Electoral. ¿Cuál es el propósito? ¿En qué se está Regular la convirtiendo el propaganda, tribunal con revisar esto? la propaganda o conocer quién es el accionista de un medio de comunicación. Ok, el Y mire cuarto. usted el otro punto 5. El punto 5 que hemos puesto en rojo dice, estado financiero auditado que ponga en evidencia la solvencia de la empresa. Yo entiendo que el interés, manténgame el cuadro allí, es que la empresa sea solvente y sea seria. Pero mire usted, don Álvaro, ¿Hasta dónde tiene estamos que llegando? ser auditado. Eso significa que Radio Provincia o Radio Mensabé, Radio Chiriquí, Radio, por ejemplo, cualquier del emisora, Darién. La Voz del Darién, tiene que buscar un auditor para que le certifique, ¿verdad?, la solvencia de la empresa. Esto significa un costo adicional para esos medios de comunicación. Medios de comunicación pequeños, ¿cómo van a poder solventar este gasto? Me parece que es exagerado esto. Y mire lo que dice al final, que lo hemos puesto en rojo. El registro debe efectuarse dentro de los 4 meses siguientes
a la expedición del decreto reglamentario de las elecciones generales. ¿Qué significa esto? Que el medio que no se inscribe en esos 4 meses no puede pautar propaganda. No puede pautar propaganda. Y podrá haber un medio que por omisión no se inscribe y ya se perjudica porque a lo mejor ese ingreso de la propaganda sería interesante. Como también puede ser un medio que no quiera dar propaganda y sencillamente no se inscribe y no cumple con el presupuesto establecido en el artículo 198. Estas reformas electorales prohíben promocionar mensajes que afecten a determinados partidos o candidatos durante la veda de la propaganda electoral. Explíqueme, doctor, esto. Sí, mire, se ha establecido, y creo que la intención es sana, que hay un periodo en que realmente no se puede emitir ningún tipo de propaganda. Y ellos han propuesto un artículo que lo identifican como artículo B de bueno. Vamos a ver ese cuadro que ahí establece lo que han puesto en ese artículo B. Ese artículo B es fundamental porque dice, durante la veda de la propaganda electoral, los medios de comunicación social no podrán promocionar a través de reportajes, mire que lo he puesto en rojo, o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado partido político y o candidato. Esta prohibición incluye a los espacios contratados por terceros en los medios. La veda electoral son 48 horas antes, ¿verdad?, del proceso electoral. Pero ¿qué ocurre, don Álvaro? Que el artículo define el género periodístico del reportaje y define cualquier otra forma de mensaje. Yo creo que esto es un poco peligroso. Es peligroso por lo siguiente. Yo le voy a poner un ejemplo concreto. Si, por ejemplo, Canal 13 quiere hacer un reportaje sobre la historia electoral panameña y Canal 13, para instruir, para hacer docencia, nos vamos al año de 1940 en las elecciones de esa época que participó el doctor Arnulfo Arias Madrid, la primera vez que participaba, y Ricardo J. Alfaro. Y Ricardo J. Alfaro en el verano, en mayo de 1940, se retira de la contienda alegando que no había condiciones óptimas, democráticas para participar en el proceso electoral. El doctor Arnulfo Arias fue solo a la campaña electoral y, por supuesto, ganó y tomó posesión el 1 de octubre de 1941, ¿verdad? En ese proceso que inició en 1940, 1 de octubre del 40. Sí. Él lo derrocan el 9 de octubre del 41, un año después. Toma posesión el 1 de octubre de 1940. Pero se hace ese reportaje. Es un reportaje de carácter histórico, de carácter docente. Podría decir el partido panameñista que lo están afectando, porque es un reportaje que afecta la imagen del partido panameñista. Vamos a poner otro ejemplo, que hagan un reportaje sobre lo que ocurrió el 11 de octubre, al revés, la toma de posesión de Arnulfo Arias, el tercer periodo de él, el 1 de octubre de 1968, que lo derrocan 11 días después, 11 de octubre del 68. Se hace un reportaje del poco tiempo que estuvo un presidente, el menor tiempo que está un presidente en ejercicio del poder político, y entonces va a decir el Partido Revolucionario Democrático, porque Omar Torrijos y Boris Martínez dieron el golpe de Estado del 11 de octubre del 68, que les afecta a ellos. Claro. Entonces el reportaje no se puede poner como una prohibición. Lo que yo le sugeriría, y si me permiten poner nuevamente el cuadro, es eliminar ese ángulo y que quede solamente así. Durante la veda de la propaganda electoral, los medios de comunicación social no podrán promocionar, ¿verdad?, aspectos que tiendan a incidir a favor o en contra de determinado partido político y o candidato. Pero calificar el género periodístico de un reportaje, eso es muy delicado, porque además puede haber una noticia. Claro. Y póngase usted que en Tolé, 24 horas antes de las elecciones, llega una persona a punta de bala o de revólver y roba las papeletas. Usted hace un reportaje y resulta que esa persona, por supuesto, bolsas de comida, pero resulta que esa persona es de un partido político determinado. La noticia existe, pero entonces no se puede dejar de pasar la noticia. Porque va a decir la persona que lo está haciendo, me están afectando. Pero está prohibido. Oiga. Está prohibido en el aspecto de... ¿Y el cierre de medios de comunicación está contemplado aquí? Mire, de todas las cosas que hemos dicho, por parte del Tribunal Electoral, todas las cosas que hemos dicho están aprobadas ya en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que nosotros sugerimos respetuosamente, sin pretender tener la verdad absoluta, que deben ser modificadas, cambiadas, revisadas, consultadas ampliamente, que aún hay tiempo para consultarlas. Yo apelo a la buena fe de los magistrados,
de las personas que están allí, que hay personas muy serias representando partidos políticos y distintas organizaciones en ese Consejo Nacional de Partidos Políticos, y que en ese Consejo Nacional de Reformas Electorales, que yo creo que son personas que pueden reflexionar sensatamente. Pero hay un artículo que aún no ha sido aprobado. Todos los que he dicho anteriormente ya han sido aprobados, que es el 198M, M de malo. Ese artículo está pendiente de una revisión, pero está allí y ha sido presentado. Y el solo hecho de presentar ese artículo, para mí es un atentado a la libertad de información, a la libertad de expresión que establece el artículo 37 de la Constitución Política, a la libertad de información, a la libertad de expresión que establece el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 22 de noviembre de 1969, que Panamá ratificó mediante ley 15 de 28 de octubre de 1977, del artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que Panamá ratificó mediante ley 14 de 28 de octubre de 1977, del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Qué dice? ¿Verdad? Que prohíben precisamente vulnerar la libertad de expresión. Ese artículo, y vamos a verlo en pantalla, es un artículo peligroso. Si bien no ha sido aprobado, el solo hecho que esté allí es peligroso. Porque no ha sido descartado tampoco. No ha sido descartado tampoco. Ese artículo dice, las sanciones por las violaciones a las provisiones dispuestas en este título, le estoy hablando del caso del reportaje serán que vimos anteriormente. La siguiente, mientras usted toma agua. 1, al medio, el cierre inmediato por 24 horas. Mire que dice inmediato. Inmediato, me decía un distinguido abogado. Eso le recordaba a don Rubén Darío Paredes del Río. Desde ya. Desde ya, que dijo desde ya. Aprendieron la lección. Dice, el cierre inmediato por 24 horas. Y en caso de reincidencia, el cierre por 72 horas en cada caso. Nunca puede un medio amenazarse con cerrarlo. Cuando se amenaza con cerrar un medio, se oscurece la libertad de expresión. Y la libertad de expresión en un Estado es la piedra angular que abre el camino maravilloso de la democracia. Por eso la libertad de expresión, la libertad de información es el derecho inalienable que más debemos defender en todo sistema democrático y dentro de las libertades democráticas. El punto 2. Mire lo que dice. Si el que pautó es un candidato, su inhabilitación, aplicando el procedimiento previsto en el artículo 28 de este código. O sea, que sale de circulación. Si el que pautó es un partido, un tercero, multa de 10 veces el valor de la pauta. Y en caso de reincidencia, multa de 100 veces. Me parece muy exagerado todo esto. Y el hecho de que haya una amenaza que aún no ha sido aprobada, pero que esté allí, yo creo que deslegitima la buena fe que se ha tenido en ese aspecto. Esto debe rechazarse de plano, sin reserva. Yo creo que es muy peligroso. Apelo a la conciencia moral, jurídica, de todos los integrantes de esa Comisión Nacional de Reformas Electorales, a los señores magistrados, porque esto no puede ser. Y la Constitución de la República es muy clara y habla de no hay censura fueros previa. Y privilegios. Por supuesto. No hay Artículo fueros 19. y privilegios. Sin embargo, en esta reforma electoral se está planteando no la eliminación del fuero electoral, sino la ampliación, es lo que tengo entendido. Por supuesto. Mire, es importante explicarle a los panameños que hasta estos momentos, en este código, que es el Código Electoral, no existe ninguna norma, y esto lo digo con propiedad, que extienda el fuero electoral penal a las elecciones internas de un partido político. Lo que existe, para los que me siguen y los estudiosos, en el artículo 143, es el fuero electoral penal para los candidatos, los dignatarios de los partidos políticos, los miembros de la mesa de votación, los dignatarios del Tribunal Electoral, en el proceso electoral general. Claro. Eso es lo que existe. Lo que ocurre es que los magistrados del Tribunal Electoral, en una interpretación jurisprudencial, han extendido la aplicación de este fuero penal electoral a las elecciones internas de un partido político. Pero eso no existe en ninguna norma electoral. Ellos han utilizado la facultad discrecional de interpretar la norma electoral que establece el artículo 142 de la Constitución Política. Pero eso no existe actualmente en el Código Electoral. Todo este fuero interno que le han dado al señor Martinelli no está en el Código Electoral. Lo tengo que decir concretamente. Esa es una interpretación que ellos han hecho, que viene hace algunos años, cuando aquella vez del SEMI del señor Martín Torrijos Espino. Ahí se interpretó. ¿Pero qué han hecho ahora? Lo están agregando de manera oficial
en las reformas electorales. Y vamos a ver el siguiente cuadro. Vamos a ver el siguiente cuadro que contiene el artículo 218C, que está proponiéndose y que ha sido aprobado allí. El fuero electoral penal tendrá vigencia. Vamos a ver el numeral 2. Para los candidatos A, en elecciones internas o primarias, desde que queden firme su postulación y hasta 15 días después de la ejecutoría de la proclamación en la elección que participe. Por los siglos de los siglos. Entonces, señores, esto va a facilitar que los partidos políticos tengan procesos internos, alarguen los procesos internos para estar revestidos de un fuero. Para revestir de inmunidad a candidatos o a simpatizantes de ellos y que estos no den la cara ante la justicia. Esto no es lo que el pueblo panameño quiere. Acabamos de escuchar a la ingeniera Balbín Herrera. Y viniendo del tribunal esto. Y no solamente eso, fue aprobado. Fue aprobado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. El pueblo panameño, esto es desagradable para los panameños. Yo quisiera saber cuántos panameños nos escuchan que están repudiando esto. Esto no puede ser, mire, ningún partido. Yo no lo digo con relación a Cambio Democrático, lo digo con relación a todos los partidos políticos. Porque aquí hay que pensar que cualquier miembro de cualquier partido político tiene que enfrentar la justicia cuando se le llama a rendir cuentas por cualquier acto indebido e ilícito. Y no puede tener un partido político la facultad discrecional de hacer un proceso electoral. Medida, camisa, claro, hago una pantalón. campaña electoral interna, la pospongo, la vuelvo a poner y simplemente nunca permito que esa persona se someta a un proceso judicial ni rinda cuentas ante el Estado. Entonces ahí fuero de privilegio. Ahí se violenta el artículo 19. ¿El debate presidencial cómo queda? Mira, el candidatos. Debate, vamos a ver el siguiente cuadro, ¿verdad? Entonces, el siguiente cuadro también me hablaba de que la única autoridad, el 218I, este cuadro también, el siguiente que teníamos era con relación, vamos a poner el siguiente cuadro, el 218I. Dice que ya no tenemos ninguno otro. No, sí, hay unos cuadros allí, pero de todas maneras. Dígalo usted acá. Bueno, vamos a decir lo que teníamos guardado allí, que es que la única autoridad, lástima porque hay un cuadro que quería dárselo como la cerecita del pastel a todos los telespectadores, que es un cuadro, que es un artículo que realmente me resulta muy desagradable. Pero bueno, el artículo que habla del debate es el 201A. Ese artículo establece la obligatoriedad de los debates presidenciales. Yo sé que la intención es buena. Y dice claramente que el Tribunal Electoral promoverá y reglamentará la celebración de 2 debates televisivos entre todos los candidatos presidenciales, los cuales se llevará a cabo el primero, y le pone fecha dentro de los 30 días siguientes al cierre de postulaciones, y el segundo, a más tardar, 15 días antes de la elección, los cuales serán transmitidos en cadena nacional. Mire, don Álvaro, los debates no pueden ser obligatorios. ¿Por qué razón? Mire, yo estaré el lunes, Dios mediante, participando como invitado en Madrid, España, del debate presidencial que me invitó la Academia de Ciencias, Arte y Televisión, el debate presidencial entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué pasa con ese debate? Todo se tuvo que pactar, que negociar. Ahí se negocia el color de la corbata, por donde entra uno, el traje, cuál es el color del escenario, porque puede haber un color que se ponga que algunos puedan considerar que favorece o desfavorece a un partido político, cuál es la temperatura que hay dentro del estudio, cuál es el tamaño de la silla. Yo recuerdo, por ejemplo, el debate en 1993 entre José María Aznar y el señor Felipe González, Aznar más pequeño que Felipe González. Allí hubo un problema porque Aznar no quería debatir de pie, porque al quedar de pie Felipe era más alto y subliminalmente daba una imagen de que Felipe era superior a él en altura. Entonces se pidió que fueran sentados, pero al sentarse, aún así Felipe quedaba más alto. Y se tuvo que negociar que las sillas estuviese un poco más alta la de Aznar para emparejar la estatura de Felipe González. Esos detalles se tienen que pactar. En ninguna parte del mundo los debates son obligatorios. Se ha dado el caso de personas que no van a debate. Acaba de ocurrir, por ejemplo, en España con la vicepresidenta Sáenz de Santa María, que va a un debate en representación de Rajoy con otros candidatos y es la que gana el debate, no yendo Rajoy. Aquí en Panamá se produjo esto en las elecciones donde doña Mireya Moscoso participó en 1999, no asistió a ningún debate porque no quiso y ganó las elecciones. O sea, muchas veces se va a un debate y se pierde, muchas veces no se va a un debate y se gana, porque el debate tiene que ser voluntario y tiene que ser
acordado entre ambas campañas los detalles mínimos, a qué hora se llega, a qué hora se entra, cuál es incluso la distancia que va a tener el participante con relación al moderador que está en el centro. ¿Cuál va a ser el panel del moderador? ¿Cuál va a ser el plató de televisión? Son detalles muy especializados que yo no estoy muy de acuerdo con que el debate se imponga y sea obligatorio. Que se estimule que sea un debate es muy bueno, porque el pueblo panameño tiene que ver qué plantea un candidato, pero no que lo hagan obligatorio. Y cierro con más derechos, más beneficios para magistrado, fiscal electoral. Es que ese es el punto. Lamentablemente el cuadro no se pasó, pero fíjese, este artículo es un desastre. El artículo 200 que se está estableciendo aquí es un verdadero desastre. Este artículo realmente es el 129 que se está proponiendo. El artículo 129 actualmente le establece exenciones para introducir libre de derechos impuestos de transferencia de bienes muebles, vehículos, automóviles, gravámenes al Tribunal Electoral. ¿Qué ha hecho la Comisión Nacional de Reformas Electorales? Realmente no lo entiendo, no lo concibo y no estoy de acuerdo. El pueblo panameño que tiene tanta necesidad de salud, de vivienda, de educación, tanta necesidad de medicinas, tantas cosas que hacen falta en este país, ahora en el artículo 129, ojo, 129 de la reforma que está aprobada por la Comisión Nacional de la Reforma, dice el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral podrán introducir libre de derechos de introducción impuestos de transferencia de bienes muebles y servicios y demás gravámenes, los automóviles, equipos y materiales que sean necesarios para su funcionamiento, los cuales deberán ser utilizados exclusivamente para sus fines. Alguien me podrá decir, el señor fiscal general electoral necesita carros doble tracción, Hilux, Navara, todo ese tipo de automóviles para ir a las áreas del norte, por ejemplo, de Tolé y las áreas campesinas de Tolé y de Herrera, de Los Santos, para llevar la investigación. Pero es que también puede ser un Lincoln Navigator o una Lexus para el señor fiscal electoral y para los principales dignatarios de esa Fiscalía Electoral. Entonces yo no entiendo, cuando en este país estamos orientados a restringir los excesos y restringir las exoneraciones, las exenciones, que son odiosas al país, porque hay tanta necesidad, don Álvaro. Entonces ahora le estamos dando todas esas exenciones al señor fiscal electoral. Bueno. Y realmente una cosa que me extraña, fue aprobado por unanimidad. Eso fue aprobado por unanimidad por la sociedad civil. Eso es el punto que iba a cerrar ya, amigos televidentes, como una reflexión. Me preocupa que hay 9 votos, 9 personas votando. Y muchos de estos artículos que estamos advirtiendo en el día de hoy a través del doctor Ítalo Antinori, que ha hecho un estudio pormenorizado de cada uno de estos elementos, han sido aprobados, o todos, por mayoría. Todos han sido aprobados por mayoría y muchos de ellos con el voto de miembros de la sociedad civil. Y si votaron que no, o se abstuvieron, pero no hemos visto que hayan llamado a una conferencia de prensa, que hayan salido a los medios a denunciar, hey, esto me preocupa, aquello me preocupa y esto me preocupa. Mire, realmente yo estoy anonadado, yo abrigo la esperanza, yo tengo una altísima opinión por personas, y lo digo públicamente y lo puedo firmar ante notario, como la licenciada Maribel Jaén. Igualmente. Que participa allí, una gran dama, una mujer que la conozco en su gran trayectoria ejecutoria. Yo creo que estas cosas deben ser objeto de reflexión. El joven Gasnel, que no lo he tratado, pero que me parece un muchacho muy competente y muy correcto, que también participa por la sociedad civil dentro de ese Foro Nacional por Reformas Electorales. Y hay de los empresarios, está el licenciado Troncoso, hay otras personas más allí, y los trabajadores, salgan la parte académica, denuncien estas cosas. No, yo creo que deben modificar, reflexionar, deben buscar caminos de mucho más consenso, porque yo no puedo concebir, y lo dije al principio, que se hagan reformas referentes a los medios de comunicación sin estar presentes los periodistas y los medios de comunicación. Okay. Porque eso es un absurdo. Yo no voy a hacer una reforma legal sobre los hospitales y no voy a tomar en cuenta a los médicos. O una reforma educativa y no voy a invitar a los maestros. Entonces yo creo que estas cosas deben reflexionarse. Las opiniones que yo he dado aquí, don Álvaro, y finalmente las quiero decir, las he hecho de muy buena fe. No pretendo tener la verdad absoluta. No son críticas demoledoras ni destructivas. Son críticas constructivas, apelando al sentido común y al sentido de patria. No me despido sin desearle a los panameños de todos los confines de este hermoso país felicidades en este tiempo
de Navidad y de advenimiento del Señor y un buen año. Gracias, doctor. Vamos al Nada. cambio. Lo interesante de todo lo que se ha dicho aquí en el día de hoy.